Hola amiguitos, el día de hoy les voy a leer el cuento de los tres cerditos. Uno, dos, tres. Esta es la portada y el cuento está escrito por Brenda Parks y Judith Smith. Vamos a ver de qué se trata. Había una vez tres cerditos que vivían con su mamá. Y un día su mamá les dijo, ustedes ya están muy grandes, así que cada uno tiene que vivir en su casa. Y entonces los cerditos decidieron construir una casa para cada uno. El primer cerdito empezó a construir su casa de paja. El segundo cerdito empezó a construir su casa de madera, con palitos de madera. Y el tercer cerdito decidió usar ladrillos para construir su casa. Un día, el primer cerdito, mientras preparaba su comida, oyó un golpe en la puerta. Y entonces el cerdito llegó y se asomó a ver quién era. Y cuando se asomó por la ventana, vio que era el lobo feroz. Y entonces le dice el lobo feroz, cerdito, permíteme entrar. Y el cerdito todo asustado le dijo, no, yo no te voy a dejar entrar. Y entonces el lobo feroz llegó y dijo, si no me abres, soplaré y tu casa derribaré. Y entonces el lobo empezó a soplar. Y sopló tan duro, que se llevó la casa del cerdito. Y la casa salió volando y el cerdito también. Y entonces el cerdito salió corriendo porque no quería que el lobo se lo comiera. Y entonces el primer cerdito se fue a la casa de su hermano, el cerdito que había hecho la casa con palitos de madera. Y entonces el cerdito entró en carrera y le dijo, uy, el lobo llegó y sopló y mi casa se llevó. Y entonces el cerdito se encerró con su hermano. Pero el lobo llegó a buscarlos. Y entonces el lobo feroz les dijo, ábrame. Y los cerditos dijeron, no te vamos a abrir. Y entonces el lobo feroz dijo, ok, soplaré y tu casa derribaré. Y entonces el lobo llegó y se puso a soplar y sopló tan duro que ¿qué pasó? Se llevó la casa del cerdito que él había hecho de palitos de madera. Y entonces los cerditos se fueron en carrera a donde su otro hermano, el que había hecho la casa de ladrillos, y le tocaron la puerta y el cerdito abrió y ellos entraron y le dijeron, el lobo feroz anda detrás de nosotros, nos quiere comer y nos derribó nuestras casas. Y entonces lo que pasó fue que el lobo feroz llegó a la casa del último cerdito, a la que había hecho de ladrillos, y empezó a tocar. ábrame, dice el lobo feroz. Y los cerditos, no te vamos a abrir. Y entonces el lobo feroz les dice a los cerditos, ok, soplaré y tu casa derribaré. Y el lobo empezó a soplar y la casa no se caía. Y soplaba y nada. Hasta que de pronto el lobo se cansó y vio que no podía derribar la casa de ladrillos. Así que dijo el lobo, ok, yo voy a ver cómo entro, pero de que entro.
Así que el lobo feroz decidió irse a donde está la chimenea de la casa. Arriba se subió al techo y intentó irse para la chimenea. Y entonces los cerditos empezaron a escuchar un sonido. ¡Uy, no! Dicen los cerditos. ¡Está en el techo! ¡Hay que hacer algo! Y entonces el lobo, cuando se subió al techo, dijo: voy a subirme por la chimenea y voy a entrar por ahí. Y entonces los cerditos en carrera se fueron por una olla de agua caliente y la pusieron adentro de la chimenea. Y entonces dijeron: bueno, si el lobo entra y cae, se va a quemar. Y entonces dejaron la olla ahí. Y cuando el lobo bajó y bajó y bajó, y siguió bajando, ¿y qué pasó? ¡Sas! Que cae en la olla de agua caliente y se quemó todo ese lobo feroz. Y entonces el lobo feroz salió corriendo despavorido porque se había quemado todo. Y se fue muy, 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 muy lejos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado, chicos. Bye.